Bueno, continúo con la cuarta parte de mi exposición, de mi trabajo. Estamos en el concepto de universidad. Retomando el tema, decía que en la Edad Media la universidad como institución que se entendía como universidad, una institución corporativa, universal, científica y autónoma. Cada uno de estos conceptos tenía su significado. Cuando se tomaba el término de corporativa, se hablaba como el derecho natural del ser humano para asociarse. Cuando se hablaba de universal, se hablaba que era única en su naturaleza y que nos cobija a todos por igual y que su razón principal es la verdad, su característica principal es la verdad y como característica principal la verdad tiene que es universal, es a nivel mundial, lo que es la verdad aquí es igual la verdad en otra parte del mundo. Entonces por eso se hablaba de universal. Cuando se hablaba de científica era porque estudiaba la ciencia y reflejaba una verdad real, era algo comprobable. Y autónoma porque estaba por encima de cualquier poder, en este caso los dos poderes, el poder de la iglesia y el poder del Estado. Entonces se decía que era autónoma por eso y porque era capaz de tomar sus propias decisiones y orientarse hacia el mejor camino que le correspondía. Eh, todas aquellas personas que hacían parte de las universidades o universitas y sus actividades en ese momento eran considerados como menesteres intelectuales. La palabra universidad se deriva de universitas, cuyo significado es unidad de la diversidad. Cuando se hablaban de diversidad se refieren a las ciencias y disciplinas unificadas en la unidad del saber o el conocimiento adquirido. Las universidades rápidamente se expandieron por todo el territorio civilizado de la época y comenzaron a llegar estudiantes y maestros de otras partes, con conocimientos distintos y culturas nuevas, lo que enriqueció a las universidades, puesto que esto le da un punto de vista más global y no individual, y luego para darle un reconocimiento y aceptarlo ante la sociedad como una persona con nuevos y mayores saberes adquiridos, se les otorgaban los títulos. En su época, un título significaba el dueño de una propiedad. En este caso, cuando se les daba un título a una persona que terminaba sus estudios en la universidad, ellos hacían referencia, era al saber, al conocimiento. Era propietario de su conocimiento, de su saber. Por eso es tan importante el título, inclusive hasta el sol de hoy. Todo aquel que pasa por una universidad a nivel profesional debe tener un título que lo certifique como especializado en el conocimiento de una rama. Eso es lo que hace el título. Le da la propiedad del saber, la propiedad del conocimiento, certifica de que aquella persona está preparada para enseñar a otros en la época. Eso es lo que significaba, que estaba preparada para enseñar a otros, para dar a conocer esa sabiduría. Estos títulos cuyo significado era el reconocimiento de propiedad y en este caso la propiedad es el saber o el conocimiento adquirido y tenía validez en todo el territorio y con el cual podían y tenían la capacidad de enseñar en todo el territorio, tenían la capacidad de enseñar a otras personas este conocimiento adquirido. Según toda esta historia, puedo simplificar, puedo añadir de que la universidad es una institución que tiene la capacidad de unificar los conocimientos diversos del hombre y transmitirlos en una forma real al ser humano por medio del estudio de las ciencias y que es avalado por medio de títulos que otorgan la potestad de transmitir ese conocimiento a las demás personas y que es respaldada con la verdad durante todo el tiempo. Para mí ese es mi concepto. Pasamos al siguiente y último tema, que es la ciencia y universidad. Ciencia y universidad siempre deben ir de la mano, ya que sin investigación no hay crecimiento del saber, y este es el principio básico de la universidad.
eh, adquirir el saber. Esto es lo básico de toda universidad. Debemos obtener un conocimiento, debemos obtener el poder del saber, porque no tendría sentido asistir a una universidad si no obtenemos el conocimiento o no tenemos el saber. Por la época en que las universidades nacieron en el siglo XII aproximadamente, a mediados del siglo XII, se dice que la parte experimental y cuantificable fue poco lo que se hizo o se aportó al conocimiento. Pero las investigaciones no es solo experimentar y cuantificar, y por las características en las que se vivía la universidad, ella se enfocaba más que todo en la recolección y transmisión del conocimiento. Debemos recordar que estamos en el pleno siglo XII, en donde todavía la civilización no alcanza un nivel de educación mayor, un nivel de educación alto, y entonces se trabajaba con muy pocas herramientas. Y aquí lo que buscaban las universidades o universitas en su momento era recolectar esa información y transmitirlas en una forma básica. Entonces, sí, la ciencia y la universidad sí van de la mano y sí se aportó. Si comenzamos a mirar desde ese punto de vista, es el nacimiento de la investigación, y la investigación de la ciencia es algo que va amarrado con la universidad. Eh, de pronto podemos hacer claridad de que el crecimiento del conocimiento en su momento era muy poco, porque vuelvo y repito, ellos se enfocaban era en la recolección de información y en la transmisión de esa información a- por medio de diferentes métodos. Pero es el inicio, es el principio básico para que puedan nacer las universidades y con ello nacer el conocimiento y adquirir nuevos conocimientos y nuevo saber. Pero teniendo en cuenta la época primitiva, la investigación en latín significa seguir la pista, buscar, registrar, hacerle seguimiento a algo. Y entonces si lo miramos desde ese punto de vista y nos ubicamos en la fecha correspondiente del siglo XII, entonces podemos decir que la universidad sí aportó e incidió en la ciencia como algo positivo. Por medio de la ciencia, las universidades han transmitido durante el tiempo el conocimiento, el cual se considera como el activo científico de la humanidad. Las universidades también se les atribuye el carácter de alma mater. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Yo no sabía el por qué se le consideraba alma mater. Y alma mater viene de almus, que significa alimentador, generador. Y mater viene de matriz, de engendrar. Por lo tanto, el significado de alma mater es el que engendra y transforma al hombre por medio del saber y la ciencia. Por eso es que todas las universidades son consideradas como alma mater, porque son las que engendran, son las que dan a conocer el saber al hombre y lo transforman de una forma positiva a través de la ciencia y del conocimiento. Para terminar, puedo decir que toda esta información, toda esta lectura me fue muy útil, y puedo concluir diciendo que lo más importante y lo fundamental para el hombre, para el ser de hoy, para nosotros como seres humanos, para progresar en la vida, es el estudio. Por medio de las universidades podemos adquirir nuevos conocimientos y así progresar en la vida. Para mí esas son las conclusiones básicas de esta lectura. Muchas gracias por todo. Soy Digmar Hernández, que pertenece a la Contaduría Nocturna de la Universidad del Atlántico, Cátedra Universitaria, Grupo 134.